tal? ¿Cómo están? ¡Soy inocente! Yo no quiero un medio ambiente, la quiero completo. Fallece pieza clave en el caso presunto de proxenetismo en el Congreso de la República. El vocero presidencial se salva de la cárcel gracias a su jefecita Dina Boluarte y además la creación de las zonas económicas especiales privadas. De eso es lo que vamos a hablar hoy, pero tenemos que empezar con la noticia que ha llamado la atención esta semana, donde el pasado jueves el programa Veto a Saber de Beto Ortiz de Willax publicó un reportaje en el que se revela una presunta red de prostitución que operaba dentro del Congreso de la República. A ver, les voy a dar un poquito de contexto por si es que no conocen la noticia o por si es que no la han seguido tan a detalle. Andrea Vidal era una abogada de 28 años que trabajaba en el Congreso de la República. Y digo era porque ayer falleció después de una semana. Ahorita vamos a entrar en detalle de eso. Hasta septiembre de este año trabajó en el Congreso, en la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento. Oficina que era presidida por Jorge Torres Sarabia, un afiliado a Alianza para el Progreso, mano derecha de Luis Valdés. ¿Quién es Luis Valdés? Mano derecha de César Acuña, el dueño de Alianza para el Progreso, APP. ¿Ya? Saquen su línea. El Petipán Acuña es el que está encima de toda esa cúpula. El hecho es de que Vidal, Andrea Vidal, la chica que falleció ayer, la abogada que falleció ayer, tenía un vínculo con Torres, que tenía una fachada laboral. Algunos testigos dicen que en realidad era un vínculo probablemente sentimental. El hecho es de que este vínculo, esta fachada, tenía un propósito realmente oscuro, que era convocar mujeres, convocar señoritas para una red de prostitución que operaba dentro del Congreso de la República. Según la investigación del programa de Ortiz, Vidal captaba y disfrazaba a las mujeres, a las señoritas, las disfrazaba de asesoras o secretarias para que puedan ingresar al Congreso de la República. En septiembre de este año, Torres y Vidal se pelean, discuten y el vínculo se rompe. Torres no soportó y despide a Vidal, la expulsa, la bota de la oficina y de ella no se supo nada hasta que la semana pasada se dio a conocer la noticia en la que de 60 balazos mataron a un taxista venezolano y la pasajera del vehículo quedó gravemente herida y se encontraba en UCI. Había recibido 2 impactos de bala en la cabeza. Era muy poco probable que la señorita sobreviva y ayer falleció luego de una larga agonía de una semana. La pasajera precisamente era Andrea Vidal y en ese entonces la noticia llamó la atención porque una ex trabajadora del Congreso había sido víctima de un ajuste de cuentas, era lo que se creía en ese momento. Hasta que surge el vínculo de Vidal con Torres que hace entender, y que aclara la situación y que nos deja entender que estaríamos ante una red de procesos en el Congreso, evidentemente. Cabe aclarar que este reportaje se ve sostenido en el testimonio de una ex trabajadora de Torres, quien incluso sostuvo que en alguna oportunidad la oficina de Alejandro Soto, que presidía en ese entonces el Congreso de la República, recibió la visita de una de estas señoritas. O sea, Alejandro Soto también fue parte de esta red de clientes. Imagínense. Ya vayan sacando su línea. Ahora, el asunto es grave. La posibilidad de que exista una red de prostitución en el Congreso, que no es nada nuevo, luego les voy a explicar por qué, es algo grave. Originalmente, como les dije, se manejó la hipótesis de que era un ajuste de cuentas con el chofer, con el conductor del taxi. Pero cuando surge el vínculo de Vidal con Torres, se aclara la situación. Entonces, estaríamos ante la posibilidad de que Torres haya mandado a silenciar a Vidal porque sabía demasiado. De 60 balazos, pues. ¿Quién le mete 60 balazos a un taxista? Lo que querían hacer era asegurarse de eliminar al sujeto que iba de pasajero en el taxi, que era Andrea Vidal, porque sabía demasiado. O sea, nos estamos permitiendo especular demasiado, pero habría que ser tontos para pensar que no. Porque todo esto, ¿quién está detrás? APP. ¿Y quién es uno de los partidos más turbios que hay en el Perú? APP. Jorge Torres Sarabia, tras la publicación de este reportaje, perdió su cargo, fue destituido por el Congreso de la República. El titular de esta institución, Eduardo Salguana, dijo que los hechos denunciados afectan la moral, decencia e imagen de la institución. Como si ellos no se hayan encargado ya de degenerar bastante la imagen de la institución, pero bueno, es cierto, es una gota más en este tema. Ahora, los vínculos con APP es pues por lo menos sospechoso, ¿no? O sea, saquemos nuestra línea. La señorita Andrea Vidal, Jorge Torres Sarabia,
que es mano derecha de Luis Valdés, que es mano derecha de César Acuña. ¿Quiénes han sido los últimos 3 presidentes del Congreso de la República? Eduardo Zaguán, el actual, Alejandro Soto, el anterior, y Lady Camones por unos días, los 3 de APP. Entonces, es pues bastante complicado pensar que no hay algo turbio detrás de esto. Recordemos que, se acordarán ustedes de Luis Valdés porque hace unos meses se dio a conocer la noticia en la que la influencer Ana Paula Ganosa, esposa de Valdés, compra una casa en La Molina valorizada en $3.3 millones, dinero del cual ella no ha podido presentar justificación. Entonces, la manera en la que se explicaría que una señorita que gana bien, pero no la suma exorbitante para poder adquirir semejante inmueble, la idea que fortalece esta posibilidad es el vínculo con APP a través de su esposo, Luis Valdés, uno de los importantes personajes de este partido. Ahora, algo que me llamó la atención y justo ayer lo comentaba Diego Acuña en su programa, es que campaña tras campaña, este partido, APP, lleva bastantes congresistas, alcaldes, gobernadores al poder. Sin dejar de mencionar al propio Acuña, que hoy no es nada más que gobernador de La Libertad, la región con mayor problema hoy en día, o una de las regiones con mayor problema por minería ilegal. Y el tipo no lo puede sostener. El tema de la inseguridad tampoco lo ha podido tratar. Pero la gente lo quiere. Como yo les he mencionado, la gente en Trujillo ama a César Acuña, porque les dejó una ciudad asfaltada, les hizo sus veredas, les hizo sus parquecitos. Lo quieren a César Acuña y se tragan todos sus cuentazos. Por eso me surge la pregunta, ¿qué tan estúpida tiene que ser la gente porque anda votando por estos oportunistas? Porque eso es lo que son. APP y su plancha es nefasta. Son todos ellos unos oportunistas. APP no está liderada, no está presidida. APP es una empresa cuyo dueño es César Acuña, y APP solamente es una fachada para cumplir con el mercantilismo y con las demandas de los que están detrás de todos estos propósitos o intereses. Entonces, el vínculo con APP ensucia bastante esta situación. Es por eso que es muy fácil llegar a la conclusión de que se trataría en efecto de un caso de sicariato que sale de un caso de prostitución en el Congreso. Y bueno, lo indignante y preocupante es que el sicariato está a tal nivel que esta vez ya no sale de cualquier barrio, sino sale de Plaza Bolívar a través de la orden de Jorge Torres Saravia. Y surge este posible escenario de sicariato para encubrir algo que es un secreto a voces. ¿Ustedes creen que la prostitución en el Congreso de la República es algo nuevo? ¿Qué creen que hacía Richard Swing en el Congreso de la República? ¿De verdad creen que tenía un vínculo con Vizcarra, algo sentimental con Vizcarra? Averigüen un poquito. Las fuentes señalan que lo que hacía Richard Swing en el Congreso no era diferente a lo que se está planteando ahora. Entonces no es ninguna novedad, solamente que ahora se ha dado a conocer. Entonces, si quieren saber más acerca de si esto es algo nuevo, pregúntenle pues al lagarto Vizcarra. Él debe saber algo de eso. Ojalá que las investigaciones puedan avanzar y llegar a esclarecer toda esta situación y que la ley caiga sobre quienes hayan sido los responsables de esta situación. La muerte de Vidal es triste, pero podría ser la representación de un intento de callarla porque sabía demasiadas cosas sobre algo completamente turbio que se da en un lugar donde no debería, que es el Congreso de la República. Imagínense la seriedad a la que hemos llegado y de comprobarse esa historia de que Alejandro Soto también recibía estos servicios en su oficina, estaríamos hablando de un escándalo monumental. Y hablando de escándalos monumentales, tenemos que cambiar de noticia, tenemos que hablar del allanamiento a la casa del vocero presidencial que se salvó de ir a la cárcel gracias a Dina. El Ministerio Público, la Fiscalía y la Policía Nacional ejecutaron el allanamiento de la casa del locuaz, prepotente y empoderado Freddy Hinojosa, porque vaya que estas 3 características personificadas están en Freddy Hinojosa, que es el actual vocero de presidencia. ¿Por qué se allanó su casa? Por el caso de el escándalo de Caliwarma. Recordemos que cuando se fortalece el trato, el vínculo, el negocio entre Caliwarma y Frigoinca, la empresa que distribuía estas conservas Don Simón, quien presidía la institución de Caliwarma, el programa de Caliwarma, mejor dicho, era el aprista Freddy Hinojosa. Esto fue parte de un mega operativo en el que se allanaron 17 inmuebles de 14 investigados y pues Freddy Hinojosa, que se encuentra dentro de los investigados, enfrenta acusaciones de organización criminal, colusión, cohecho y otros delitos. Recordemos que este caso se da por el mal estado de los alimentos. ¿Se acuerdan que hace tiempo hablamos de las conservas Don Simón
que eran carne de caballo, que eran carne que estaba en mal estado, carne que se estaba malogrando y que eso le daban a los niños del programa de Caliwarma. Ya, ese es el caso de Caliwarma. Al respecto, se supo que el Ministerio Público estaba pidiendo la detención preliminar de Hinojosa. Imagínense el titular que hubiera sido: vocero presidencial es detenido. Imagínense lo que hubiera sido eso. Qué mala suerte tiene este gobierno, ¿no? Que llama a personajes que terminan estando ensuciados. Pero bueno, no se puede esperar más de la convocatoria que puede tener este gobierno. Como ya hemos visto en un video pasado, la detención preliminar fue eliminada por el Congreso de la República. Pero así como fue eliminada, fue restituida. El Congreso de la República mandó un texto sustitutorio, aprobó un texto sustitutorio en el que la detención preliminar, la figura de la detención preliminar, el recurso retorna al Código Procesal Penal. Depende de la aprobación del Ejecutivo, de la promulgación que haga Dina Boluarte. Y pues la mamá de todos los peruanos se está demorando, no promulga todavía la ley, y mientras tanto Freddy Hinojosa, su engreído, su protegido, se salvó de ir a prisión. Seguramente que el texto sustitutorio está siendo revisado de manera exhaustiva y sesuda por el ministro de Justicia Eduardo Arana en compañía de Dina Boluarte. El lunes habíamos hablado de esto y les habíamos dicho que solamente faltaba que Boluarte promulgue la ley. No lo ha hecho hasta ahora y ayer se ha salvado de ser detenido por este escándalo de corrupción su vocero Freddy Hinojosa. Luego de todo esto salió a decir Hinojosa que no hay razón alguna para que se lo vincule con el caso de corrupción durante su gestión en Caliwarma. Además, se le preguntó si es que renunciaría a la vocería de presidencia y dijo que él no se aferra a ningún cargo. A ver, como les había dicho, Hinojosa era director general del programa justo cuando Dina era titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Ministerio que está encima de lo que era el programa Caliwarma, porque recordemos que ya lo han cerrado el programa Caliwarma, que ahora simplemente ha cambiado de nombre el programa, ¿ya? Básicamente es eso. Ahora, la hipótesis fiscal es que Frigoinca, la empresa esta, que también es de un aprista, habría pagado sobornos a funcionarios de Caliwarma y Digesa para pasar los filtros y superar las observaciones a sus conservas Don Simón, que como ya sabemos estaban en mal estado. Anoche también se supo que el cuarto poder del despacho de la Fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios solicitó el impedimento de salida del país para representantes de la empresa Frigoinca y los funcionarios que están involucrados en este caso, que eran de Caliwarma. Entonces, Dina Boluarte, al demorarse en promulgar la ley del texto sustitutorio de la ley 32.181, ha salvado a su vocero de ir a prisión por una travesura que cometió cuando fue el que dirigía Caliwarma. Esperemos que también las investigaciones puedan avanzar y que pues Eduardo Arana termine de revisar la ley y finalmente la promulguen, porque la figura de la detención preliminar es una cosa que en muchos casos es necesaria. Ahora, para cerrar el video tenemos que hablar de la ley de las zonas económicas especiales privadas. El pasado 14, el Congreso de la República aprobó en primera votación el proyecto de ley 29.3/2021 CR y el 8026/2023 CR, que crea el tratamiento especial tributario de Adanuero para las zonas económicas especiales privadas. Hace tiempo habíamos hablado de la creación de zonas económicas especiales, así a secas. Pero ahora el Congreso de la República ha aprobado en primera votación, quiere decir que falta la segunda votación, de la creación de las zonas económicas especiales privadas. Ya, ahora vamos a explicar esto. ¿Cómo funcionaría esta situación? Los operadores o usuarios de esos espacios tendrían una tasa de impuesto a la renta en principio de 0% por un periodo de 5 años, monto que llegaría hasta el 15% en 25 años. El objetivo de esta medida es poder atraer inversiones, generar empleo directo e indirecto y diversificar las exportaciones no tradicionales. Entonces, ¿cómo iría funcionando este tema? De 0 a 5 años se cobraría 0% de impuesto. De 5 a 10 años sería 7.5%. De 10 a 15 años sería 10%. Y de 15 a 20 años sería 12.5%. Y luego de 20 a 25 sería 15%. O sea, iría secuencialmente y gradualmente subiendo el número del porcentaje del impuesto. Ahora, ¿cuáles son las zonas económicas especiales privadas que se proponen crear? Chancay, Huacho, Huaral, Ancón, Callao, Iñapari en Madre de Dios, Aucayama en Lima y Concepción en Junín. ¿Ya? Entonces, se cambiaría el rol de las zonas económicas especiales de ser del Estado a ser privadas. O sea, a partir de ahora,
Los privados serían los que propongan la creación de estas zonas económicas especiales privadas al MINCETUR. Entonces, estas zonas pasarían a depender de los privados, ya no de entidades públicas. Esto permitiría la competencia entre privados, porque actualmente las zonas económicas especiales que existen en el Perú son operadas por el Estado, pero ahora la operación pasaría a poder ser de los privados. Ahora, el tema del escalonamiento, esa subida gradual que les estaba mencionando, es un mecanismo agresivo para atraer inversión extranjera. Y con esto se favorece a la inversión privada. Además, algo curioso, los privados tendrían que invertir eso que no han gastado en pagar sus impuestos en poder generar manufactura y además en los servicios de agua, luz, caminos y seguridad. O sea, todo lo que tendría que hacer el Estado lo pasarían a hacer los privados. Entonces estamos ante una medida positiva. Definitivamente será el MINCETUR el que otorgue los permisos o presente sus filtros o requisitos, mejor dicho. Entonces, la creación de zonas económicas especiales privadas es algo positivo porque va a trasladarle el motor de la competencia del Estado a los privados, siendo que antes era solamente responsabilidad del Estado. Entonces, es una medida radical, agresiva para poder atraer inversión, pero positiva. Solamente para Marcos Cifuentes y sus amiguetes caviares rojos es algo negativo que no sirve, porque hoy en su programa salió a decir las zonas económicas especiales privadas sirven. No, son positivas, no. Vean ese programa y compárenlo con lo que les estoy diciendo y realmente el doble rasero de este tipo. O sea, cuando se trata de algo que puede beneficiar a la economía, pero lo ha hecho el Congreso de la República, está mal, no sirve. Hay que ser consciente, hay que ser responsable con lo que uno dice. Cuando el Congreso de la República hace las cosas mal, las hace mal. Pero cuando hace algo que puede salir bien, hay que reconocerlo. Es de esta manera que cerramos este video en el que hemos comentado la posibilidad, porque vamos a dejarlo ahí, de que exista una red de prostitución en el Congreso de la República y el principal personaje que podría aclarar esta situación ha fallecido lamentablemente ayer. Hemos hablado también de que Freddy Hinojosa se salvó de ir a la cárcel gracias a que su jefecita Boluarte y Eduardo Arana se han demorado o demoran aún, porque al momento que grabamos este video, 9:40 del 18 de diciembre, no se promulga aún el texto sustitutorio. Y también hemos hablado de la ley de la creación de zonas económicas especiales privadas que le trasladarían la gestión de estas zonas económicas especiales del Estado a los privados. Espero que haya quedado claro. Si tienen alguna duda o consulta la pueden dejar en los comentarios y esperemos pues que Boluarte pueda apurarse en promulgar la ley o el texto sustitutorio que retornaría la figura de la detención preliminar.